El mundo está operando según un conjunto de reglas financieras que fueron escritas para una realidad que ya no existe, y si continúas siguiendo el camino tradicional, esencialmente, estás caminando hacia una trampa diseñada para mantenerte en un estado de perpetua fragilidad económica. La mayoría de la gente pasa toda su vida trabajando por una moneda que se devalúa a cada segundo mientras escuchan a expertos que se benefician de su ignorancia. Y la verdad es que la clase media está siendo vaciada sistemáticamente por una máquina económica global que recompensa a quienes entienden su mecánica y castiga a quienes simplemente siguen órdenes. Ray Dalio pasó décadas administrando el fondo de cobertura más grande del mundo, no siguiendo las noticias, sino estudiando los patrones profundos de la historia, y se dio cuenta de que lo que estamos viviendo ahora no es una serie de eventos aleatorios, sino un ciclo predecible de deuda y poder que se ha repetido durante siglos. Te han dicho que ahorres para trabajar duro y que vayas a lo seguro. Pero en un mundo de impresión infinita de dinero y órdenes globales cambiantes, ir a lo seguro es lo más peligroso que puedes hacer, porque estás jugando a un juego en el que la casa ya ha cambiado las reglas sin avisarte. Este es el momento en el que debes decidir si quieres seguir siendo víctima de las circunstancias o si estás preparado para convertirte en un mecánico de tu propia realidad y comprender las fuerzas que realmente están moviendo la aguja de la riqueza. Antes de profundizar en la mecánica específica de estas trampas financieras, quiero invitarte a unirte a nuestra comunidad de pensadores que se niegan a aceptar el status quo haciendo clic en el botón de suscripción y tocando la campana de notificación, para que nunca te pierdas una inmersión profunda en los principios de la verdadera prosperidad. Si está cansado de los mismos consejos financieros reciclados y quiere entender cómo funciona realmente el mundo, deje un comentario a continuación con la frase «Estoy listo para ver la máquina», porque ese compromiso es el primer paso para romper las cadenas del pensamiento convencional y unirse al 1% superior de personas que operan con claridad radical. La incomodidad que sientes al mirar tu cuenta bancaria o el aumento de los precios en el supermercado no es un fracaso personal, sino un síntoma de una desalineación sistémica que comenzó mucho antes de que nacieras y continúa agotando tu energía todos los días. Desde muy pequeños se nos enseña que la educación conduce a un trabajo y que un trabajo conduce a la seguridad. Pero esta forma lineal de pensar es completamente incompatible con un mundo que funciona con una deuda exponencial y una rápida disrupción tecnológica. Ray Dalio llama a esto la máquina económica, y como cualquier otra máquina, tiene partes que se mueven de maneras específicas, y si no sabes cómo funcionan los engranajes, eventualmente te quedarás atrapado en ellos mientras intentas sobrevivir. El consejo tradicional de conseguir un trabajo bien remunerado y ahorrar el 10% de sus ingresos es una estrategia que funcionó en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy es como intentar utilizar un mapa del siglo XIX para navegar por una metrópolis moderna. Estás luchando contra una fuerza gravitacional de pobreza y estancamiento que está diseñada para tirarte hacia abajo cada vez que intentas salir, porque el sistema requiere un suministro constante de mano de obra y consumidores que no hacen demasiadas preguntas sobre la naturaleza del dinero que utilizan. A la mayoría de ustedes les han dicho una mentira letal, que esforzarse más es el único camino hacia la riqueza. Pero mira atentamente la máquina. Si el secreto fuera el trabajo duro, aquellos que se agotan por unos centavos serían los amos del mundo. Actualmente, estás vendiendo tu fuerza vital por una moneda que está intencionalmente diseñada para desvanecerse, manteniéndote en una rutina que nunca termina. No solo estás trabajando, usted está siendo consumido por un sistema que recompensa el apalancamiento, no el sudor. He decodificado el marco que utiliza la élite financiera para evitar esta trampa, explicando exactamente por qué su dedicación actual, en realidad, lo mantiene pobre. Estoy otorgando acceso a esta información por un tiempo muy limitado
antes de que se cierre la ventana de oportunidad para este ciclo. La salida no se logra mediante más esfuerzo, sino mediante la inteligencia que puse en el primer comentario fijado a continuación. Tu tiempo se está agotando. Deja de desperdiciarlo con las reglas equivocadas. Una de las conclusiones más fascinantes y aterradoras que comparte Dalio es que la mayoría de las personas operan bajo la ilusión de estabilidad, mientras se encuentran en una falla que está lista para cambiar en cualquier momento. Piense en la forma en que cayeron el Imperio Romano o el Imperio Holandés y verá exactamente los mismos patrones de deuda excesiva y conflicto interno que estamos viendo hoy en el mundo occidental moderno. Cuando sigues el consejo de un banquero o de un asesor financiero convencional, estás recibiendo instrucciones sobre cómo ser un buen pasajero en un barco que ya se está haciendo agua. Estos asesores están capacitados para mantenerlo en el mercado, seguir pagando tarifas y hacerle creer que eventualmente todo volverá a la normalidad. Pero definitivamente, lo normal está cambiando ante nuestros ojos. El mayor peligro no es una caída del mercado o una recesión, sino la incapacidad de reconocer que la estructura fundamental de la economía global ha cambiado y que aquellos que siguen apegados a viejos dogmas serán los que pagarán más por la transición. Esto nos lleva a una cuestión fundamental de carácter y de verdad radical, porque no se puede solucionar un problema que se niega a ver con claridad, y la mayoría de las personas están ciegas por su propio ego y su deseo de comodidad. Ray Dalio a menudo habla de cómo sus mayores éxitos surgieron de equivocarse y de aprender a lidiar con su propia ignorancia, algo que a la persona promedio le aterroriza hacer. Estamos condicionados a querer tener razón, querer tener las respuestas y buscar a alguien más que nos diga qué hacer. Pero el camino hacia la riqueza requiere un nivel de humildad intelectual que es poco común en la sociedad actual. Tienes que estar dispuesto a matar a tus seres queridos y alejarte de las creencias que te han transmitido tus padres y tus maestros si esas creencias ya no están respaldadas por los datos del entorno actual. La barrera psicológica de entrada es mucho más alta que la financiera, porque requiere que usted admita que ha sido engañado y que la seguridad que creía tener era en realidad un espejismo cuidadosamente construido. Imaginemos el ciclo económico como una marea masiva que sube y baja a lo largo de décadas, y la mayoría de la gente está parada en la playa tratando de construir castillos de arena, ignorando el hecho de que el agua está subiendo más de lo que ha subido en 80 años. Se centran en los detalles de sus gastos diarios o en el rendimiento de una sola acción, mientras toda la costa está siendo remodelada por fuerzas que escapan a su control. La brillantez de Dalio radica en su capacidad para alejarse y ver el océano como un todo, lo que le permite mover sus bienes y su vida antes de que golpee la ola, mientras todos los demás siguen discutiendo sobre el color de la arena. Esta perspectiva no es un don con el que se nace, sino una habilidad que se desarrolla mediante la aplicación rigurosa de principios y el rechazo a aceptar explicaciones superficiales de fenómenos complejos. Tienes que convertirte en un estudiante del juego y darte cuenta de que cada transacción, cada deuda y cada cambio de política es un dato en una narrativa más amplia que intenta decirte exactamente qué va a pasar a continuación. A medida que desvelemos las capas de estos mitos financieros populares, empezaremos a ver que lo que a menudo se vende como sabiduría es en realidad una forma de control social que impide alcanzar la velocidad de escape. El sistema no quiere que usted sea independiente y autosuficiente, porque una persona independiente no puede ser fácilmente manipulada ni forzada a una vida de silenciosa desesperación. Al mantenerlo enfocado en pequeños objetivos e hitos convencionales, la máquina garantiza que usted siga siendo una parte productiva del motor, sin siquiera obtener suficiente potencia para conducir el automóvil usted mismo. Darte cuenta de esto es doloroso, pero también es lo más liberador que jamás experimentarás,
Porque una vez que veas los barrotes de la jaula, podrás comenzar a encontrar la llave de la cerradura. El viaje hacia el dominio financiero no consiste en trabajar más duro dentro del sistema, sino en comprenderlo tan bien que puedas aprovechar sus propias reglas para impulsarte a una órbita completamente diferente. El peso de esta transición es pesado, y el costo de permanecer donde estamos se está volviendo insoportable para millones de personas que están empezando a sentir que algo está fundamentalmente roto. Estamos entrando en un período de gran volatilidad, en el que la riqueza de las naciones y los individuos se redistribuirá en función de su capacidad de adaptación y su voluntad de dejar atrás el pasado. El primer paso en este proceso es identificar las mentiras específicas que se han plantado en su mente bajo la apariencia de consejos útiles y reemplazarlas sistemáticamente con las duras pero efectivas verdades de la maquinaria económica. Actualmente, os encontráis en una encrucijada en la que un camino conduce de regreso a la comodidad del rebaño, y el otro conduce hacia el terreno solitario, pero gratificante del individuo soberano. Cada decisión que tomes a partir de este momento reforzará tu dependencia de un sistema defectuoso o construirá tus bases como un maestro de la realidad que sabe exactamente cómo navegar las tormentas que se avecinan. Cuando miras la historia de la riqueza, ves que siempre está concentrada en las manos de aquellos que pueden ver a través del ruido e identificar las señales que otros pasan por alto. Esto no se debe a que tengan mejor información, sino a que tienen un mejor marco para procesar esa información y un estómago más fuerte para la verdad. La vida de Ray Dalio es un testimonio del poder de los sistemas sobre las emociones y de la importancia de tener un plan que tenga en cuenta el peor de los casos mientras todos los demás apuestan por lo mejor. Estás a punto de descubrir por qué las cosas que te dijeron que eran tus mayores activos podrían en realidad ser tu mayor desventaja. Habilidades y cómo un simple cambio de perspectiva puede convertir una crisis inminente en la mayor oportunidad de su vida. La estructura de tu futuro se está construyendo ahora mismo con los pensamientos que eliges tener y las acciones que tomas en respuesta al entorno que te rodea. Hay una razón específica por la que el consejo más común que se da al público es exactamente lo contrario de lo que los inversores más exitosos del mundo hacen en sus oficinas privadas. Esta discrepancia no es un accidente, sino una característica fundamental de la brecha de riqueza que continúa ampliándose cada año independientemente del partido político que esté en el poder. Comprender esta brecha y aprender a superarla es la única manera de garantizar que el legado de su familia no sea absorbido por las inevitables correcciones del ciclo global de la deuda. Cuanto más profundicemos en estos principios, más nos daremos cuenta de que el mundo no es un lugar caótico, sino altamente estructurado, y una vez que aprendamos a leer el plano, nunca volveremos a mirar un billete de $1 o un extracto bancario de la misma manera. La gran mayoría seguirá trabajando hasta sus últimos días porque se niegan a ver los engranajes de la máquina. Esta es su última advertencia antes del próximo cambio económico. El plan para detener su caída financiera y comenzar a operar con total claridad está esperando por usted, pero solo si actúa ahora. Este no es solo un libro. Es tu clave para escapar de la velocidad. Acceda al protocolo en el primer comentario fijado a continuación antes de que este enlace se desactive permanentemente. La puerta se cierra y la elección de seguir siendo pasajero o convertirse en mecánico es totalmente tuya. El consejo más común que recibirá de un planificador financiero o de un presentador de noticias importante es la idea de que debe diversificarse y, para la mayoría de las personas, esto simplemente significa comprar un puñado de acciones diferentes o un fondo indexado y dar por terminado el día. Te dicen que repartiendo tu dinero entre diferentes empresas estás a salvo de las tormentas del mercado. Pero Ray Dalio descubrió un error aterrador en esta lógica
que casi le cuesta todo al principio de su carrera. La verdad es que la mayoría de los inversores en realidad no están diversificados. Simplemente están dispersos en un grupo de activos que se mueven todos juntos, como un equipo de natación sincronizada. Cuando la economía enfrenta una crisis de liquidez o un cambio importante en las tasas de interés, todas estas inversiones aparentemente diferentes caen exactamente al mismo tiempo, porque todas están impulsadas por el mismo factor subyacente, que es la disponibilidad de crédito barato. Esto es lo que Dalio llama la trampa de la alta correlación, donde tienes la ilusión de seguridad, pero en realidad eres tan vulnerable como alguien que invierte todo su dinero en una sola acción, porque cuando el barco choca contra un iceberg, todas las cabinas se sumergen sin importar en qué piso te encuentres. Para protegerse verdaderamente, debe encontrar lo que Dalio describe como el santo grial de la inversión, que es la capacidad de encontrar 15 o más flujos de retorno no correlacionados. La mayoría de la gente piensa que más acciones significan menos riesgo. Pero si todas esas acciones están en el mismo sector o en el mismo país, todas reaccionarán ante las mismas noticias de la misma manera. La verdadera magia ocurre cuando se encuentran activos que tienen poca o ninguna relación entre sí, como las materias primas de oro, los bonos de los mercados emergentes y las acciones tradicionales, porque cuando uno falla, es probable que otro prospere. Al combinar estos diferentes flujos de rendimiento, puede reducir su riesgo en más del 80% sin renunciar a su potencial de ganancias. Y este es el secreto matemático que los fondos de cobertura más grandes del mundo utilizan para seguir siendo rentables, incluso durante las peores caídas del mercado de la historia. Se trata de comprender la física profunda de cómo los diferentes activos respiran y se mueven entre sí, y una vez que ves estos patrones, te das cuenta de que la persona promedio está esencialmente apostando, mientras los profesionales construyen una fortaleza de estabilidad. Si está empezando a ver cómo estas conexiones ocultas gobiernan su riqueza, le animo a que presione el botón de suscripción ahora mismo, porque estamos descubriendo los modelos que utiliza la élite financiera para mantenerse a la vanguardia. Su apoyo nos ayuda a sacar a la luz más de este análisis de alto nivel, así que comparta sus opiniones en los comentarios escribiendo la palabra fortaleza si está comprometido a crear una cartera que pueda resistir cualquier clima económico, porque sus comentarios son lo que impulsa este canal hacia adelante para llegar a más personas que necesitan esta claridad. La complejidad del mercado global significa que la antigua forma de elegir ganadores y perdedores es un callejón sin salida para el inversor individual, que no cuenta con un equipo de analistas trabajando las 24 horas del día. En lugar de intentar adivinar qué empresa será el próximo gigante, debería centrarse en la integridad estructural de toda su máquina financiera. Dalio aprendió esto de la manera más difícil después de que una apuesta masiva por la crisis de la deuda mexicana casi lo aniquila y lo obligó a darse cuenta de que su propio ego y su deseo de ser lo correcto eran sus mayores desventajas. Cambió su enfoque de tratar de tener razón a tratar de descubrir cómo estar bien, incluso cuando estaba equivocado. Y ese cambio de perspectiva es lo que llevó a la creación de All Weather Portfolio. Esta estrategia está diseñada para funcionar bien en las 4 estaciones económicas, que son crecimiento en aumento, crecimiento en caída, inflación en aumento y inflación en descenso, porque no importa lo que suceda en el mundo, uno de estos 4 entornos siempre está presente. La mayoría de la gente solo está preparada para un mundo de crecimiento creciente y caída de la inflación, que es la zona de ricitos de oro que hemos disfrutado durante gran parte de las últimas décadas. Pero la historia muestra que este entorno es la excepción y no la regla. Cuando la inflación comienza a dispararse y el crecimiento se estanca, la tradicional cartera de 60 y 40 acciones y bonos fracasa estrepitosamente, y es entonces exactamente cuando las masas pierden los ahorros de toda su vida,
porque solo estaban preparadas para un tipo de clima. El enfoque de Dalio es equilibrar los riesgos para no apostar por un resultado específico, sino prepararse para la inevitabilidad del cambio. Esto requiere un nivel de desapego emocional con el que la mayoría de las personas luchan porque estamos biológicamente programados para seguir la tendencia y comprar lo que es popular en ese momento. Para liberarse de esta trampa biológica, hay que tratar sus inversiones como un proyecto de ingeniería donde cada pieza tiene una función específica y una clara razón de estar ahí. La curiosidad es tu mejor amiga en este proceso, porque cuanto más te preguntas por qué se mueve un activo, más empiezas a ver los hilos invisibles de la máquina económica. Por ejemplo, la mayoría de la gente no se da cuenta de que el precio del petróleo o el valor del dólar tiene un impacto directo en la rentabilidad de una empresa tecnológica en Silicon Valley, a través de una cadena de crédito y gasto de los consumidores. Cuando comienzas a trazar estas relaciones, dejas de ser víctima de la volatilidad del mercado y comienzas a convertirte en un estratega que puede anticipar los efectos dominó de los acontecimientos globales antes de que lleguen a tu puerta. Este nivel de comprensión es lo que separa a la élite del aficionado, y todo comienza con la humilde admisión de que el futuro es inherentemente impredecible. En lugar de intentar encontrar la inversión perfecta, debería buscar el equilibrio perfecto de imperfecciones, porque en un mundo de incertidumbre, el equilibrio es la única forma verdadera de seguridad. Cada activo tiene una debilidad, y cada estrategia tiene un defecto, pero cuando los combinas de manera que sus defectos se cancelen entre sí, creas algo que es mucho más fuerte que la suma de sus partes. Esta es la ingeniería de la riqueza que ha permitido a Dalio navegar las décadas más turbulentas de la historia financiera, con un nivel de calma y precisión que parece casi sobrehumano para quienes están afuera. A medida que profundizamos en la mecánica de cómo los ricos administran realmente sus recursos, veremos que dedican muy poco tiempo a escuchar el ruido del ciclo informativo diario. Se centran en los cambios estructurales a largo plazo que mueven los platos de la economía mundial y entienden que su tarea principal es gestionar el riesgo y no solo perseguir rentabilidades. La ilusión de una victoria fácil es un cebo utilizado para mantener al público involucrado en un juego que está destinado a perder, mientras los verdaderos jugadores están ocupados construyendo sistemas que generan riqueza sin importar quién esté en la Casa Blanca o lo que digan los titulares. Estás empezando a ver que el mundo no es un lugar de caos, sino un lugar de patrones, y tu capacidad para reconocer estos patrones es lo único que te dará una ventaja competitiva en los años venideros. La transición de una mentalidad especulativa a una sistémica es el salto más importante que jamás dará en su viaje financiero. Requiere que usted deje de lado la necesidad de emoción y la reemplace con una dedicación a las frías y duras matemáticas de la correlación y el riesgo. Cuanto más te adentras en esta madriguera, más te das cuenta de que las cosas que te hacen sentir seguro son a menudo las mismas que te ponen en riesgo, y las cosas que parecen aburridas o complicadas son las verdaderas claves para la supervivencia a largo plazo. Esta comprensión es el puente entre ser un servidor de la máquina y convertirse en su operador, y una vez que se cruza ese puente, no hay vuelta atrás a las narrativas simples y peligrosas del pasado. Su viaje apenas comienza, y la siguiente capa de la máquina está a punto de revelarse de una manera que cambiará su forma de pensar sobre el concepto mismo de dinero. Durante décadas, la sabiduría común ha sido trabajar duro para ahorrar dinero y guardarlo en un lugar seguro, como una cuenta de ahorros de alto rendimiento o un depósito bancario tradicional. Pero Ray Dalio tiene un mensaje que puede parecer como si le cayera un cubo de agua fría sobre la cabeza. El efectivo es basura. Este no es solo un eslogan provocativo diseñado para acaparar los titulares, sino una realidad matemática fundamental de la máquina económica global
que la mayoría de la gente ignora hasta que es demasiado tarde para salvar su poder adquisitivo. Cuando sostienes tu wea en el papel moneda, básicamente estás sosteniendo un cubo de hielo derritiéndose en tu mano pensando que la frialdad que sientes es un signo de estabilidad, cuando, en realidad, la sustancia de tu riqueza gotea a través de las grietas de tus dedos. La ilusión de seguridad que proporciona un saldo bancario es una de las trampas psicológicas más efectivas jamás creadas porque utiliza su deseo natural de seguridad para anclarlo a un activo que se deprecia, mientras el mundo que lo rodea se vuelve más caro cada hora. Ves $1,000 en tu cuenta y te sientes bien porque el número no ha cambiado, pero la máquina ha cambiado el valor de lo que esos números realmente pueden comprar, y ese robo invisible es lo que mantiene a la clase media corriendo en una cinta que nunca termina. Si estás empezando a darte cuenta de que las reglas del juego no son lo que parecen y quieres proteger a tu familia de este impuesto invisible, asegúrate de suscribirte al canal y únete a nuestro creciente círculo de pensadores estratégicos que están aprendiendo a ver el mundo como realmente es. Estamos construyendo una comunidad donde la verdad importa más que la comodidad. Así que deje un comentario a continuación contándonos qué fue lo primero que notó que se volvió significativamente más caro este año, porque sus observaciones del mundo real son los puntos de datos que demuestran que la máquina se mueve más rápido que nunca. La razón por la que el efectivo se convierte en basura está relacionada con el ciclo de deuda a largo plazo que Dalio ha estudiado a lo largo de cientos de años de historia humana, y que siempre sigue un arco similar en el que los gobiernos imprimen dinero para pagar deudas que ya no pueden afrontar únicamente mediante la productividad. Cuando la oferta de dinero aumenta, el valor de cada unidad individual disminuye y esto crea una redistribución masiva de la riqueza de los ahorradores a los deudores. En este entorno, la persona que siguió las reglas y ahorró cada centavo es la que más sufre, mientras que el inversionista sofisticado que utilizó deuda para comprar activos productivos ve explotar su patrimonio neto porque está pagando sus préstamos con dólares cada vez más baratos. Es una cruel ironía de la era moderna que el sistema en realidad castigue a quienes son más responsables fiscalmente en el sentido tradicional y recompense a quienes saben cómo aprovechar la devaluación de la moneda en su beneficio. Esto no es una conspiración, sino una necesidad estructural de una economía global construida sobre la base de un crédito en constante expansión. Y una vez que se comprende esto, nunca más se puede considerar un billete de $1 como una reserva de valor. Piense en la historia de la República de Weimar o, más recientemente, en las luchas en varias naciones donde la moneda perdió su significado de la noche a la mañana, y verá que el colapso rara vez es una explosión repentina, sino una lenta erosión de la confianza que de repente llega a un punto de inflexión. La mayoría de la gente cree que las principales monedas de reserva son inmunes a esta gravedad, pero Dalio señala que ningún imperio o moneda ha durado para siempre, y actualmente nos encontramos en las últimas etapas de un ciclo en el que las imprentas son lo único que impide que el motor se atasque. Tener efectivo en este entorno es como permanecer en un barco que se hunde porque te gusta la vista desde la cubierta, mientras los botes salvavidas de materias primas de oro y acciones de grandes empresas bajan al agua. El miedo a la volatilidad del mercado mantiene a la gente atrapada en la certeza del efectivo, pero esa certeza es una pérdida garantizada de al menos 2 a 5% cada año, y en tiempos de crisis, esa pérdida puede saltar a 2 dígitos antes de que uno tenga tiempo de reaccionar. La comodidad psicológica de tener efectivo líquido es un alto precio a pagar por la destrucción a largo plazo de su libertad y sus opciones en la vida, porque la riqueza no se trata de los números en una pantalla, sino de lo que esos números pueden ordenar en el mundo físico. Si necesita el doble de dólares para comprar una barra de pan o un galón de gasolina,
entonces es la mitad de rico que antes, independientemente de lo que diga su extracto bancario. Dalio nos enseña a pensar en términos de rentabilidad real, que es la ganancia que se obtiene después de restar el robo de la inflación, y cuando se hacen los cálculos en una cuenta de ahorro estándar, rápidamente se da cuenta de que la rentabilidad real casi siempre es negativa. Estás pagando al banco y al gobierno por el privilegio de permitirles devaluar el trabajo de tu vida, y una vez que te das cuenta de ello, la urgencia de mover tu capital hacia cosas que el gobierno no puede imprimir se convierte en tu principal prioridad. Esto nos lleva al concepto de brecha de riqueza, que a menudo se atribuye a la codicia o a las políticas, pero que está impulsada fundamentalmente por quién posee los activos y quién posee el efectivo. Aquellos en la cima de la pirámide entienden que el dinero es solo un medio de cambio, y rápidamente lo trasladan a tecnología y maquinaria terrestres que producen valor independientemente de la fortaleza de la moneda. Mientras tanto, a la persona promedio se le enseña a acaparar el medio de intercambio en sí, pensando que está acumulando ahorros cuando en realidad está acumulando un montón de papeles que pierden. Es su utilidad a lo largo del tiempo. La máquina recompensa a los propietarios de la producción y penaliza a los poseedores de tokens, y si quieres cruzar el abismo entre estos dos grupos, tienes que cambiar tu relación con la idea misma de liquidez. Es mejor poseer una pequeña parte de una granja productiva o una empresa exitosa que poseer una montaña de moneda que los bancos centrales diluyen en billones cada año, al tratar de administrar un sistema que ha crecido más allá de su control. La transición de ahorrador a inversor es pasar de una postura defensiva a una estratégica en la que se deja de intentar esconderse de la economía y se empieza a intentar participar en su crecimiento. Esto requiere un cambio en la forma de percibir el riesgo, porque el riesgo de una caída del mercado es temporal, pero el riesgo de devaluación de la moneda es permanente e irreversible. Tienes que estar dispuesto a soportar las fluctuaciones del precio del oro o del mercado de valores para capturar la preservación a largo plazo de tu poder adquisitivo, y aquí es donde la mayoría de la gente fracasa, porque no pueden soportar los números rojos a corto plazo para lograr la realidad verde a largo plazo. La genialidad de Dalio consistió en crear un sistema que mitigue estas fluctuaciones para que el viaje sea más sencillo, pero el destino siga siendo el mismo, que es la preservación y el crecimiento de la riqueza real a través de generaciones. Si miramos el horizonte de la próxima década, queda claro que las presiones sobre el sistema monetario mundial no harán más que aumentar a medida que los niveles de deuda alcancen niveles que antes eran inimaginables. Las personas que prosperarán son aquellas que dejaron de mirar sus cuentas bancarias para su validación y comenzaron a mirar su cartera de activos tangibles y capacidades productivas. La ilusión se está desvaneciendo, y la dura luz de la realidad muestra que la red de seguridad que nos prometieron está hecha de un hilo fino que no puede soportar el peso de los ciclos venideros. Ahora está equipado con el conocimiento de que el efectivo es una herramienta temporal para las transacciones, no un hogar permanente para su trabajo, y esta comprensión es la base sobre la que se construye todo lo demás. El siguiente paso es observar cómo procesamos la información y el peligroso hábito de escuchar voces equivocadas, que puede llevar incluso al inversor mejor intencionado a un callejón sin salida de señales falsas y oportunidades perdidas. A la gran mayoría de las personas se les enseña a navegar su vida financiera utilizando sus instintos o siguiendo las voces carismáticas que ven en la televisión. Pero la dura realidad es que sus emociones son el mayor obstáculo para su prosperidad. Ray Dalio sostiene que para tener éxito en un mundo en el que hay mucho en juego, se debe adoptar una filosofía de verdad radical y transparencia radical, lo que significa mirar el mundo exactamente como es y no como desearíamos que fuera. La mayoría de los inversores fracasan porque reaccionan a los titulares de hoy, sin darse cuenta de que son solo personajes de una obra de teatro que se ha representado miles de veces antes.
La historia no es una colección de historias aleatorias, sino una máquina altamente sofisticada que repite las mismas relaciones de causa y efecto una y otra vez. Y si te niegas a estudiar el manual de esta máquina, estás destinado a ser víctima de sus engranajes. Cuando vemos una caída del mercado o un aumento repentino de la inflación, no deberíamos sentir pánico, sino más bien reconocer que una parte específica del ciclo se está desarrollando tal como sucedió en 1929 o durante las crisis de deuda del mundo antiguo. Esta mentalidad de ingeniería le permite separar su ego de sus decisiones y tratar cada error no como un fracaso personal, sino como un dato valioso que le ayuda a recalibrar su algoritmo interno para el siguiente paso. Si está empezando a ver cómo eliminar las emociones de la ecuación puede despejar el camino hacia una riqueza masiva, lo invito a convertirse en parte permanente de este viaje, presionando el botón de suscripción y activando las notificaciones. Estamos construyendo una biblioteca de principios para la era moderna, y su presencia aquí nos ayuda a llegar a más personas que están cansadas de que los principales medios de comunicación les mientan. Así que deje un comentario a continuación con la palabra claridad, si está listo para dejar de adivinar y comenzar a calcular su futuro, porque leemos cada una de sus ideas. Una de las comprensiones más profundas que uno puede tener es que su propio cerebro está biológicamente programado para tomar decisiones financieras equivocadas en los peores momentos posibles porque nuestros antepasados evolucionaron para sobrevivir a amenazas físicas inmediatas, no para gestionar carteras globales complejas. Cuando el mercado cae, tu cerebro te grita que corras y vendas todo para proteger lo que queda. Y cuando el mercado está en auge, tu cerebro te inunda con dopamina y te dice que compres en lo más alto por miedo a perderte algo. El éxito de Ray Dalio proviene de su capacidad para crear un sistema que anula estos impulsos primitivos mediante el uso de reglas predeterminadas a las que no les importa cómo se siente en un martes determinado. Trata su vida y su negocio como un laboratorio donde cada resultado se analiza con fría objetividad para ver si es necesario ajustar los principios subyacentes. Debes comenzar a ver tus decisiones financieras como una serie de declaraciones en las que ya has decidido lo que harás incluso antes de que comience la crisis, de modo que cuando el mundo esté en un frenesí, tú seas el único en la sala que se mueva con calma y precisión quirúrgica. La idea de la verdad radical se extiende más allá de los mercados y llega a nuestro propio carácter porque no se puede construir un rascacielos de riqueza sobre la base del autoengaño. La mayoría de las personas se mienten a sí mismas sobre sus hábitos de gasto, su nivel real de conocimiento y los riesgos que corren, lo que genera una enorme brecha entre su percepción y la realidad de su patrimonio neto. Dalio fomenta una cultura donde los errores salen a la luz y se analizan para que el mismo error nunca ocurra dos veces, y esta es una práctica que debes adoptar en tu vida privada. Si perdió dinero en una mala inversión, no culpe al mercado ni al gobierno, sino observe la falla en su propio proceso de toma de decisiones que le permitió ser vulnerable en primer lugar. Este nivel de propiedad extrema es incómodo y a menudo doloroso, pero es la única manera de garantizar que realmente estás mejorando cada año en lugar de envejecer, mientras repites los mismos errores costosos. Consideremos la curiosidad de un niño que constantemente pregunta por qué las cosas funcionan como lo hacen, y luego aplica esa misma energía al flujo global de capital y poder. ¿Por qué un cambio en las tasas de interés en Washington afecta el precio de los bienes raíces en una pequeña ciudad a miles de kilómetros de distancia, o por qué ciertos países alcanzan dominio mientras otros se desvanecen en la oscuridad? Cuando empiezas a hacer estas preguntas más profundas, empiezas a ver los hilos invisibles de la máquina económica y te das cuenta de que la mayor parte de lo que la gente llama suerte es en realidad solo el resultado inevitable de un conjunto específico de circunstancias.
El marco de Dalio para comprender el mundo se basa en estas observaciones de la realidad y proporciona un mapa que es mucho más confiable que cualquier pronóstico o predicción de un experto. Están aprendiendo a ver el mundo en alta definición mientras todos los demás miran una imagen borrosa, y esta claridad es lo que les permitirá posicionarse para los cambios masivos que se avecinan en el orden global. La transición de ser un participante reactivo a un ingeniero proactivo de su propia vida es la evolución más significativa que puede experimentar. Requiere un compromiso total con la objetividad y la voluntad de equivocarse en el corto plazo para poder tener razón en el largo plazo. Cuando dejes de escuchar el ruido y empieces a concentrarte en la realidad estructural del mundo, descubrirás que tu ansiedad sobre el futuro comienza a evaporarse y es reemplazada por una sensación de tranquila confianza. Ya no estás apostando por lo que podría suceder, sino preparándote para lo que debe suceder basándose en las leyes de causa y efecto que han gobernado la sociedad humana desde el principio de los tiempos. No se trata solo de dinero, sino del dominio de tu propia mente y la capacidad de navegar en un mundo complejo con un nivel de conocimiento que la mayoría de la gente ni siquiera imaginará que es posible. A medida que nos acercamos a la última pieza de este rompecabezas, deberías sentir que el peso de tus creencias anteriores comienza a disminuir a medida que son reemplazadas por un marco más sólido y realista. El mundo no es un caos caótico de eventos aleatorios, sino un sistema estructurado con reglas que cualquier persona con la disciplina para estudiarlas puede aprender y aprovechar. Ya has visto cómo el efectivo puede ser una trampa y cómo la diversificación puede ser una ilusión, y ahora comprendes que tu propia mente es la última frontera que debes conquistar para alcanzar la verdadera libertad. El puente entre dónde estás y dónde quieres estar se construye a partir de estos principios, y el paso final es comprender la enorme velocidad a la que el ciclo actual se está acelerando hacia su conclusión. Hay un sentido de urgencia que a menudo falta en las discusiones financieras, pero una vez que se ve la máquina con tanta claridad como la vemos hoy, se da cuenta de que el tiempo de vacilación ya pasó. Gracias nuevamente por ser parte de este canal y por tu compromiso con la excelencia en todas las áreas de tu vida. Son personas como usted quienes impulsan el progreso de nuestra sociedad, y es un honor para mí ser una pequeña parte de su viaje hacia la libertad. Antes de ir, asegúrese de hacer clic en el video que aparece en su pantalla en este momento y que lo llevará aún más profundamente a las estrategias específicas para navegar los cambios económicos venideros, porque cuanto más sepa, más peligroso será para el status quo. Nos vemos en el próximo, donde continuaremos decodificando la máquina y construyendo el futuro juntos. Manténgase alerta y recuerde que su riqueza es solo una cuestión de tiempo y principios.